Y buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los filósofos de Tasca que nos están escuchando desde cualquiera de las plataformas digitales o desde YouTube, cómo no. Bienvenidos una vez más a Ya Estamos Aquí Podcast en este capítulo súper interesante donde estaremos hablando de la filosofía de Aristóteles. Ya la semana pasada, hace unas cuantas semanas hablamos de la historia de Aristóteles. Ahora vamos a estar hablando un poco de qué trata su filosofía, así como lo hicimos con Platón en la primera temporada. Así que, señoras y señores, por favor, pase adelante, póngase cómodo, sírvase un buen cafecito y prepárese para escuchar sobre el gran Aristóteles. Claro, eso si estás en tu casa. Si estás en la calle, póngase los audífonos y manténgase activo porque la cosa está muy ruda y más ahorita que es diciembre. Desde Santiago de Chile les habla Baker Estrada, el políglota por accidente, y desde Caracas de Venezuela mi gran hermano Daniel Pineda, el político de Baby Shower. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué más, hermanito? ¿Cómo están los filósofos de Tasca este día que vamos a disfrutar de la segunda parte del episodio de Aristóteles? Que vamos a hablar más o menos de lo que fueron sus ideas, sobre todo lo que es su filosofía y lo que es la parte política también. Incluso sus ideas que iban de relacionadas con metafísica, naturaleza, porque él era medio científico loco. Claro, tal cual. Así que, señores, sin más nada que agregar, esto inicia así. Ya estamos aquí. Y llegamos para quedarnos. Y señores, volvemos entonces con Aristóteles. Mira, yo ahorita que puse el micrófono así de esta manera, ahora tengo así como ínfulas de locutor. Me estoy imaginando que estoy en un programa de radio así, Radio Rumbo a las 3 de la tarde. Un poquito más y pone la voz así tipo el Junior. Y vale, por favor. El Junior. Bueno, no vamos a decir eso, bueno, no. El gran Emilio Lovera no se queje por el copyright, por robarle la frase a su personaje. Pero bueno, empecemos entonces con Aristóteles. Primero que nada, destacar que los textos que se conservan de Aristóteles son los textos esotéricos. ¿Qué quiere decir esotérico? ¿No? Que el loco hacía manuales de brujería, magia negra y todas esas cosas. No. Existen dos tipos de textos. Los textos esotéricos y los exotéricos. Los exotéricos son los que generalmente salen al público digamos que en palabras de hoy en día serían los libros que salen a la venta, las publicaciones que salen a la venta, y los esotéricos son libros o textos que el autor hace para sí mismo. Pueden ser las notas, por ejemplo, un texto exotérico podría ser Harry Potter, el libro final ya empastado, todo editado y listo para vender. Eso es un texto exotérico. El texto esotérico sería el borrador donde J.K. Rowling comenzó a escribir su obra, ¿no? La obra de Harry Potter, con todas sus anotaciones, con todos sus tachones. Ese es el texto esotérico. En el caso de otros filósofos como Platón, por ejemplo, tenemos los textos exotéricos. Esos son los que se conservan de Platón. En el caso de Aristóteles, todo lo que se conserva son los esotéricos. Por eso algunas personas dicen, o si lees algún libro de Aristóteles, puedes darte cuenta que quizás es un poco tosca la escritura, quizás hay unas ideas que no se conectan, o hay de repente un párrafo por ahí que, coño, este párrafo no tiene nada que ver con lo que estaba leyendo, porque esas eran las notas que él tenía para sí mismo. Todo lo que él iba pensando, reflexionando, lo iba registrando de manera escrita. Era como una especie de diario de las ideas que él tenía para distintos temas, a lo mejor que se imaginaba. Por ejemplo, como lo que vimos la otra vez, lo del pato cagando. A lo mejor se imaginó un pato cagando y él empezó a escribir sobre el pato cagando. Gracias a Dios,
Él tiene que agradecer que a diferencia de J.K. Rowling no tenía una comunidad de trans detrás de él porque dijo una cuestión. Exacto, exacto. Exacto. Pueden ser que también se conserven los apuntes de sus clases. A lo mejor él preparaba sus clases antes o lo que iba a enseñar y lo iba escribiendo como para digerirlo mejor y poder enseñarlo. Todo ese tipo de apuntes es lo que se conserva hasta hoy en día de Aristóteles. Entonces, ¿de qué vamos a hablar primero? Vamos a hablar de una de sus obras más famosas, que esa es la enseñan inclusive en los liceos. No en mi liceo, porque mi liceo, bueno, no hablemos de mi liceo, pero es la ética. Hablemos de la ética de Aristóteles, una de sus obras más famosas. Esta la tengo por aquí, no les voy a decir que la he leído completa porque la compré hace pocos días. Ética a Nicómaco. En Ética a Nicómaco, esto se llama así, hay varias teorías. Unos dicen que la más extendida es que es un libro dedicado a su hijo, se llamaba Nicómaco, pero el papá de Aristóteles también se llamaba Nicómaco. Entonces hay unos historiadores que dicen que es una obra dedicada a su hijo y otros que dicen que es como en honor a su padre. Incluso hay otros que dicen que el editor de esta obra fue el propio Nicómaco, hijo de Aristóteles, y que entonces el A Nicómaco sería como una referencia a esa edición que hizo su hijo. Sería como algo así como la ética de Aristóteles editada por Nicómaco. Claro, Pero como en base a Nicómaco. Exacto. Entonces, lo más extendido o lo que más se acepta es que fue una obra dedicada a su hijo, ¿no? En Ética a Nicómaco, el gran Aristóteles básicamente, digámoslo así, en palabras muy básicas y para nada expertas, porque saben que a nosotros nos encanta hablar de filosofía y pretender que entendemos a los grandes filósofos, pero en realidad lo hacemos por el simple placer de hablar paja. Año, te robé tu eso. eslogan, Daniel. Claro. Pero el resumen es eso, nos encanta la filosofía para eso. Exactamente. Para los que no sepan, Daniel tiene su propio podcast, su proyecto personal que es Amargados y Noctámbulos, y ese es su eslogan. ¿Cómo es que es el eslogan? Bueno, porque en este mundo se vino a criticar todo lo que pasa en el mundo por el simple placer de quejarnos. Exactamente, sin ofrecer soluciones, solamente quejas. Exacto. Eso es lo más sabroso que existe. Bueno, sigamos. En Ética para Nicómaco, Aristóteles nos habla de la práctica de la virtud como un medio hacia la felicidad. Es decir, ya vamos a ver un poco más adelante cuando él habla de la metafísica, que todos tenemos un fin. El fin máximo del ser humano es la felicidad. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con un fin, con un propósito. Nosotros trabajamos porque queremos tener dinero. El fin de trabajar es tener dinero. ¿Para qué queremos tener dinero? Para comprar comida, para pagar los gastos. Entonces, el fin de tener dinero es tener estabilidad, bienestar. ¿Para qué queremos tener comida? Para poder alimentarnos y tener salud. Entonces, el fin de comer es ser saludable. Y el fin de ser saludable es tener bienestar, y el fin de tener bienestar es ser felices. Entonces, todo lo que vamos haciendo, lo hacemos con un fin, y ese fin es a su vez el medio para otro fin más grande, y así sucesivamente hasta que llegamos al fin supremo, el bien supremo, el fin máximo, que es la felicidad, que no es un medio, sino un fin en sí mismo. No hay nada más allá de la felicidad. ¿Para qué queremos ser felices? ¿Para qué quieres ser feliz tú, Daniel? ¿Tienes una respuesta así como tajante de por qué yo quiero ser feliz? Bueno, yo quisiera ser feliz, pero solamente como para vivir riéndome mientras termino de comprar acciones en Tesla. Pero, o sea, ¿para qué quieres comprar acciones en Tesla? Para tener plata, para ser feliz. Todo nos va llevando a la felicidad. Claro, porque ¿qué pasa? Que ahí cuando uno empieza a indagar, ok, ¿para qué quiero ser feliz? O sea, uno, por ejemplo, cualquiera puede decir, yo quiero ser feliz para contribuir en un bien
para mi familia, para mis amistades y, ¿sabes? Contribuir con los bienes que yo tengo, que los voy obteniendo a medida de que va pasando lo que es la vida, nos prepara para hacer un bien en términos de un círculo, digamos, de personas cercanas, pues. Claro, pero es Pero absolutamente necesario ser feliz para poder darle bienestar a tu familia. O sea, hay mucha gente que hay, quizás es miserable en el trabajo, pero tiene la responsabilidad de darle bienestar. Eso no exacto, necesariamente lo haga feliz. A lo mejor el carajo quiere comprarse un PlayStation 4 y tiene que comprar pañales. exactamente. Entonces es como hay muchos fines. Incluso cuando yo estuve leyendo más o menos el tema de Aristóteles con la felicidad, él no te dice que él en ningún momento te dice o sea, tener riqueza es malo. Él solamente no es bueno, pero tampoco es malo porque es un bien para que tú vayas buscando la felicidad en sí, porque es un bien que te ayuda para conseguir bienes que te ayudan a ti como persona. Como es el Exacto. ejemplo. De ahí Entonces, sacamos, es como un bucle. de ahí sacamos la famosa frase de que el dinero no da la felicidad, pero Bueno, ayuda mucho. ayuda mucho. O sea, Bueno, una de las personas que yo le escuché esa frase lo ayudó bastante, pero solamente a su círculo. tal cual. Que a su círculo nada más, porque a mí me perjudicaba, porque se ponía a hablar justamente cuando pasaban Dragon Ball. Ah, imagínate tú. Vamos a cambiar el tema. Sí. Coño, ahora que hablaste de Dragon Ball, me hiciste acordar cuando yo estaba más carajito que pasó lo de las Torres Gemelas. Que después de grande me estoy dando cuenta, o sea, después de grande me di cuenta el impacto que eso tuvo en la historia y en el mundo y todas las guerras que desencadenó y todo, pero yo estaba, en ese momento yo estaba tan pequeño, yo lo que estaba era recho porque estaban pasando la noticia y no estaban pasando Dragon Ball. Yo me acuerdo de ese día, es porque 11 de septiembre, no había las clases empezaban como dentro de una semana. Y una prima vino de vacaciones. Claro, era temporada de vacacional y aprovechaban de venir a hacer compras y cosas para regresarse. Vivían en el interior del país. Y yo recuerdo que las noticias empezaron como a las 10 de la mañana. Una cosa así, 10, 9 de la mañana, tempranito. Y yo me acuerdo porque a esa hora pasaban Dexter, Vaca y Pollito en RCTV. Y yo, coño. Bueno, nos jodieron las comiquitas de la mañana y las de la tarde también. Y también el que no puedas usar una laptop tranquilo en un avión. Exacto, exactamente. Bueno, resumiendo, volviendo al tema de Aristóteles, entonces es eso, la felicidad es el bien supremo, porque ok, tú puedes decir, yo quiero dinero para ser feliz, pero el dinero en sí no es la felicidad, el dinero es un bien que te puede ayudar a tener bienestar, que te puede ayudar a comprar otras cosas que te pueden dar felicidad, pero el dinero por sí mismo no vale nada. Claro. Igual que el placer, la gente que está siempre buscando el placer de cualquier índole, placer puede ser muchas cosas. No, el tener placer es felicidad. Tampoco, el placer es algo pasajero que te va haciendo, digamos, dependiente. Cuando en ese momento tú tienes placer, te sientes feliz. Cuando dejas de tenerlo, no lo necesitas. Y eso te va a hacer esclavo siempre de la búsqueda del placer, según Aristóteles. Entonces, el placer tampoco es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es, para Aristóteles, saber encontrar la medida justa entre los bienes externos, llámese dinero, llámese placer, llámese poder, honor, incluso las relaciones personales. Aristóteles las ve como un bien externo, es algo que no es inherente a ti, o sea, tú puedes tener o no tener amigos, pero él dice que los amigos son necesarios. Y aparte, la práctica de la virtud por medio de el intelecto, es decir,
En la ética, Aristóteles nos enseña cómo utilizar el intelecto, la contemplación, para poder encontrar el punto medio entre diferentes extremos. Por ejemplo, Aristóteles nos dice que la felicidad se encuentra en la actividad intelectual, en saber discernir y diferenciar cómo y en qué medida practicamos la virtud. Y nos habla de varias virtudes. Por ejemplo, una de las virtudes es el coraje. ¿Qué es el coraje? El coraje es el punto medio entre la cobardía y la temeridad. Una persona cobarde no puede ser valiente, pero una persona temeraria es lo que llamaríamos una persona estúpida. Es decir, el cobarde se deja dominar por el miedo, el temerario no tiene miedo porque no sabe lo que es el miedo. La persona que está en el punto medio, que es la persona valiente, sabe lo que es el miedo y sabe hasta qué punto actuar dejándose guiar por ese miedo o sabiendo que el miedo es una advertencia de peligro, que no es malo. Entonces el punto medio es ser valiente, no ser cobarde, pero tampoco demasiado temerario o estúpido como para ponerte en peligro. Otra virtud, la magnificencia. ¿Qué es la magnificencia? Es el punto medio entre vivir en miseria y vivir ostentosamente. Es decir, el dinero no es malo, pero tampoco acumules tanto porque ¿para qué te sirve? Es saber tener una vida más o menos moderada. Otra virtud, la templanza, que es la mitad entre ser generoso, poder dar caridad y dar más de lo que tienes. Aquí volvemos otra vez al punto del dinero, que supongo que a mucha gente le hará, o sea, le interesará, porque a nosotros también nos interesa, por supuesto. El dinero no es malo, o sea, hay otros filósofos como por ejemplo los cínicos. Hay un filósofo muy famoso que es Diógenes el cínico, que vivía en austeridad. Le decían el cínico porque vivía como un perro. La palabra cínico es perro en griego. Él vivía en austeridad, él se desprendió de todo, o sea, vivía en la miseria. Aristóteles nos dice que no. O sea, el tener dinero, o sea, si tú no tienes dinero, te va a impedir ser virtuoso. ¿Por qué? Cosas como la generosidad, como la caridad, no las puedes hacer si no tienes nada que dar. Exacto. Entonces ahí está la templanza, ser generoso pero tampoco dar más de lo que tienes. Está la magnanimidad, que es el punto medio entre no darte el valor que te mereces y tener el ego por las nubes. Es decir, ten autoestima, respétate, valórate a ti mismo, pero tampoco te creas la última Coca-Cola del desierto. Coca-Cola, patrocínanos. La paciencia es el punto medio entre enojarte demasiado o enojarte por todo y no enojarte cuando debes. Eso me recordaste a una frase que utiliza mucho mi papá. Que Ajá. no vivas, o sea, nunca estés molesto ni nada, ni te des mala vida por todo el mundo, pero a veces una mentadita de madre es necesaria. Coño, hermano, es que una mentada de madre bien pronunciada te quita cierto estrés de encima. Mire, no, eso es algo que te alinea el chakra. Claro, Todo. por supuesto. O sea, una mentada de madre en el momento correcto puede salvar una vida. Eso es así, eso está comprobado científicamente, señores. Menten madre de vez en cuando, eso los va a hacer más felices. Eso lo dijo Aristóteles, ¿no estás viendo? La paciencia. Claro, la paciencia. Y tampoco se aguanten un pedo porque pueden perder una tripa.
Claro, así mismo, Importante también. Eso y una mentada de madre. exactamente. ¿Cuál es la otra virtud que para Aristóteles es una de las más importantes? La justicia. Porque es una de las más importantes porque promueve el bien común. Ser justo es querer el bien para ti, pero no a costa de los demás. Es decir, el punto medio entre ser un poquito, digamos, egoísta, querer lo mejor para ti, pero también querer lo mejor para el resto. La justicia es la base de vivir en comunidad y como ustedes sabrán, para Aristóteles, el ser humano es un animal político que vive, que necesita de la interacción con otros humanos. Y para tener una buena interacción en armonía, es necesario ser justos. Claro, incluso esto lo diferencia mucho de lo que hablaba Sócrates, porque aquí cuando vemos la diferencia y la influencia de los filósofos que han pasado en la historia, veamos el punto de vista de Aristóteles. Aristóteles te dice, mira, el ser humano necesita convivir en comunidad y de ahí mismo, a medida de cómo se va trabajando la comunidad, tú vas viendo lo que es el bien y qué es el mal. Y cómo tú mismo, por medio de tus valores y la ética, tú vas equilibrando eso. Vas trabajando ahí la balanza. A diferencia de Sócrates, que él te decía que para hacer el bien, tú debías y necesitabas saber qué es el bien. Y si querías ser bueno o justo, tendrías que realizar actos buenos y justos y crear así el hábito. Pues pasa que bueno, claro. Eso es lo que decía, eso es lo que decía Aristóteles, Sócrates. crear Exacto. el... No, exacto. o sea, Aristóteles basándose más o menos en lo que decía Sócrates. exacto. En lo que es Sócrates y Platón se fue desarrollando lo que es la idea del bien. ¿No? Lo máximo que existe es la idea del bien, conocer lo que es el bien. Aristóteles viene a decir que no es suficiente saber lo que es bueno, tú tienes que practicarlo y convertirlo en un hábito. ¿Cuál es el hábito? O sea, las virtudes que acabo de nombrar tienen que convertirse en hábitos para que tú puedas llegar al fin supremo, que es la felicidad. O sea, él dice, o sea, como nosotros diríamos en Venezuela, ni chicha ni limonada. Eso es la virtud, eso es básicamente. Cuando ustedes quieran ser virtuosos, ustedes dicen, hoy voy a practicar la virtud de la paciencia. Bueno, ¿cuál es la virtud de la paciencia? Bueno, yo no puedo estarme molestando por todo, pero de vez en cuando tengo que echar una mentadita de madre porque no puedo dejar o sea, no puedo ser inmutable. Entonces, ni chicha, ni limonada, ni arrechón, o sea, ni tonto, pero no tanto. Claro. ¿No? Sí. Entonces, en conclusión, la felicidad para Aristóteles es saber unir sabiamente la virtud, la contemplación y los bienes externos. Los bienes externos porque hacen falta, porque nos dan bienestar. La virtud porque hay que saber el punto medio sobre cómo usar esos bienes externos, y la contemplación, que es la que nos da el entendimiento, o sea, es el intelecto que nos va a decir cuál es el punto medio. Exactamente, que haya siempre equidad hacia los demás, hacia lo que vivimos en comunidad, y también obedecer lo que son las leyes como tal que van naciendo en base a ese equilibrio y lo que es la justicia. Exactamente. Y Eso es. No como Sócrates, que él te dice, ve qué es el bien. Oye, con razón, Chandipa te vivía pegándote, ¿vale? Vale, actúa, hermano, no hables, chico. Ay, el panita Sócrates. Sócrates, Panita vale. Sócrates. Ese es mi héroe. Ay, Sócrates, vale. Sócrates. Él era gran filósofo, sin vergüenza, pero filósofo. Ni te cuentes. Bueno. Coño, el Sócrates, yo me lo imagino así como... Ver, ese loco...
no sé, sabes que en el barrio siempre hay un carajo, un viejo borracho que habla con todo el mundo, que todo el mundo lo conoce. Ah, que hasta los niños van, no, que esto, que lo otro. De repente le da un poquito de plata a los niños. Van, coño, váyanse a comprar para allá esto. Carajo, el viejo borrachito consentido en la plaza. Ajá. Algo así que, Que siempre tiene una botellita de canelita, pero anda como si nada y saluda a todo el mundo. claro, ese mismo era Sócrates. Tremendo personaje. Este. Allá en casa, allá ustedes que nos ven o nos escuchan, ¿qué piensan ustedes sobre la ética? ¿Qué es para ustedes la ética? ¿Comparten el punto de vista de Aristóteles? Déjenlo por ahí en los comentarios. Por cierto, salud, Daniel. Por cierto, en Anchor nos pueden dejar notas de voz. Así que si quieren, pueden dejarnos por ahí. Nos dicen, mira, ¿sabes que ustedes no saben explicar la filosofía? Bueno, nosotros nos ponemos a estudiar más para explicarla mejor. O no sé, bueno, muchachos, están haciendo muy bien. Continúen el trabajo, saquen un episodio diario. Bueno, páganos porque nosotros tenemos que trabajar. O sea, Claro. si tú nos pagas, nosotros dejamos de trabajar y nos dedicamos al podcast. Pero mientras tanto, vamos a tratar de traerte episodios más seguidos, de todas formas. Y si Eh, estás en YouTube o en Evox, puedes dejarnos comentarios. Y bueno, y los leemos también. Oye, mira, y a mí me parece que la felicidad sí necesita dinero, chicos. ¿Por qué? Porque yo quiero irme para Dubái y me falta todavía $2 $2 para alquilar el camello. Ah, bueno, coméntalo ahí. Por supuesto, pero es que el dinero ayuda mucho, el dinero ayuda muchísimo. Si lo O sea, preguntan, esa gente en Dubái. por supuesto. Esa gente tendrá problemas, pero no los mismos problemas que uno. Claro. Si no, Eh, mira, aprovechando, si no, váyanse a la primera temporada que hablamos un poquito de lo que pasa en esos países árabes. Tal cual. Momento de publicidad autopagado. Hablando de publicidad autopagado, tenemos acá un reto para ustedes, nuestros filósofos de Tasca. En el episodio pasado nosotros nombramos a Aristóteles miles de veces, entonces queremos proponerles un reto y es que se vean el episodio anterior que también está bastante interesante sobre la historia de Aristóteles y nos digan cuántas veces nombramos a Aristóteles entre los dos, cuántas veces apareció Aristóteles, hasta le dejé pistas cada vez que salía Aristóteles, cada vez que decíamos Aristóteles sale el muñequito de Aristóteles. Ahí la primera persona que nos diga el número exacto de veces en que nombramos a Aristóteles va a poder elegir 2 temas del podcast libres. El tema que ustedes quieran. Nos pueden elegir ese tema, nosotros lo investigamos, lo desarrollamos y creamos un episodio sobre esos 2 temas. Así que vayan para allá. La primera persona que lo logre tiene 2 temas a elección. Vamos a ver quién lo hace. Vamos Daniel, a ver. ¿cuántas veces crees que lo dijimos? Oye, no sé, yo calculo que como unas 50 y pico por ahí. 50, más o menos por Va ahí. por ahí, creo. Así que aprovechen y tienen 2 temas para sentarse en esta tasca virtual, en esta tasca auditiva y audiovisual también para quienes están en YouTube. Claro, por supuesto. Y si es temas de anécdotas, los que sea, nos pueden mandar una nota de audio. Nosotros la ponemos en el video. Allí les ponemos la cuenta de Instagram si quieren ganar seguidores, lo que ustedes quieran a elección, pero tienes que ser el número exacto. Vamos a ver, nos lo pueden dejar en los comentarios de este video o también pueden ir a nuestro Instagram, @ya estamos aquí podcast. Ahí vamos a publicar la miniatura de este video. En esa miniatura pueden dejar el comentario con el número de veces que lo hicimos. Y ahí nosotros estaremos al cabo de una semana nombrando al ganador o ganadora o ganadores de este reto. Bueno. Sigamos entonces. ¿Qué ibas a decir, Daniel? No, que continúa. Sigamos entonces con
Ustedes nos disculparán, pero sabrán que el internet en Latinoamérica no es muy bueno, entonces hay cierto delay de vez en cuando. Ahora hablemos de la metafísica. De la metafísica de Aristóteles. Hay algo muy curioso sobre este nombre metafísica, porque en ese libro, en esos libros, porque son varios libros, que ustedes si los compran van a conseguir un solo libro de metafísica con varios capítulos. Bueno, esos capítulos en realidad eran varios libros, pero en esa época se hacían, o sea, era muy difícil poder hacer un libro. Estamos hablando que escribían en papiros que hacían con piel de animales o incluso todavía en tablas de arcilla y cosas así. Entonces era muy difícil poder encuadernar un libro. Entonces lo que se hacían eran varios libros que hoy en día componen los capítulos de el libro más grande, digamos. Estos libros metafísica, Aristóteles nunca nombra ese término en sus textos. Metafísica en griego significa más allá de la física. Eso es lo que significa metafísica. Pero Aristóteles nunca nombra este término. Entonces, una de las teorías es que se habla de más allá de la física porque aquí Aristóteles habla de cosas como mucho más trascendentales que trascienden el plano tangible. Habla de cosas mucho más complejas que están mucho más allá del entendimiento humano y cosas que se escapan a lo que nosotros podemos apreciar. O sea, hay cosas que son inherentes, propiedades inherentes a los objetos, pero que no necesariamente pueden ser entendidas por el común denominador de las personas. Esa es una de las teorías de por qué se llama metafísica. Otra de las teorías es que Andrónico de Rodas, que fue uno de los directores del liceo, de la escuela peripatética de Aristóteles, y fue la persona encargada de recopilar y, digamos, clasificar todos los textos de Aristóteles por el Corpus Aristotelicum. Cuando él estaba clasificando todos estos libros, él puso los libros de ética, los libros de matemática, los libros de tanto, él todo lo fue agrupando por libros. De hecho, tú ves los libros que hay por allí. Bueno, yo tengo aquí el libro de Metafísica de Aristóteles, que tampoco lo he leído. Y dice, mira cómo se llamaban los libros: aquello por lo que, por lo cual. Otro libro era Límite. Libros que decían como sobre el ser. Ciencia de la ciencia de lo que es en tanto que algo es. Lo mismo, diverso, semejante, entidad. Esos eran los títulos de los libros de Aristóteles. Metafísica. Entonces, claro. Sí, eso me recuerda más a los títulos de los flyers que se lanzan los coachos. Ya veo dónde salen eso. Bueno, pero él los iba etiquetando de esa manera. Él veía a ética, la ética no era ética Nicómaco, sino era sobre ética. Así él los iba, como si estuvieras en una biblioteca, en una hemeroteca ahí, que pones una ficha y dice libros sobre biología. Así él los etiquetaba. Claro, pero ¿qué pasa? Cuando llega a Cepito de Rodas, él agarró y dijo, esto necesita un alcance. Me imagino que se lanzó como una especie de hashtag. Vamos a cambiar los títulos, chicos. Y empezó. Ser o no ser. Eso pega. Una vaina loca. Sí. Bueno, Andrónico lo que hizo fue que cuando llegó a estos libros, a esta serie de libros, no supo dónde etiquetarlos. Él los leyó y dijo, bueno, pero Aristóteles se la fumó aquí. Yo no entiendo de qué está hablando este tipo. No sé si él está hablando de matemática, no sé si está hablando de ética, no sé si está hablando de política. Yo no sé de qué está hablando este tipo, pero eso yo lo voy a poner aquí de últimos. ¿Y qué pasa? Que
ahí donde estaban de últimos, estaban después de los libros sobre física. Entonces los etiquetó como los libros que están más allá de la física, los que están después de los libros de física, por eso quedó metafísica. O sea, Sería no, una referencia a el lugar donde estaban dentro de la biblioteca y no al tema sobre el cual como trataba. tal. Claro, o sea, no es metafísica, no es más allá de la física, no es algo que de ciencia ficción, no. Estamos un poquito más lejitos. Estaban dos escaparates Sí. más allá, dos armarios, Exacto. un estante. Exactamente, sí. Claro, hay muchos historiadores que han refutado esta historia, esta hipótesis, porque bueno, se dice que sí, que ya incluso antes de Aristóteles y desde sus inicios ya él estaba hablando de algo más trascendental y lo que sea. Pero igual es interesante contarla así como una anécdota, que decir, o sea, imagínate a Andrónico de Rodas, un tipo así filósofo, con todo ese conocimiento que tiene de haber estudiado en el liceo y luego de dirigirlo y decir, este carajo se fumó, aquí estos libros no me superaron, no, esta vaina, ponlo más allá, ponlo ahí al ladito de los de física, y la vaina queda así, los libros que están al lado de la física. Y ahí va, recoge ahí aquello, lo que está más allá de la física. ¿Qué es eso? Lo que está más allá, más allá, más allá. Lo que está más allá y te queda lo de los Y metafísicos. eso es metafísica. Y no es porque, a saber, Aristóteles era muy conocido porque él era amante no solamente de la filosofía, sino también de lo que era la naturaleza y la ciencia. Y no es que se fumó una lumpia y él tenía otras ideas locas, ya metiéndose incluso hasta, no sé, astronomía o cualquier cosa, matemática y todo eso, sino que no, era más allá. Era más allá, sí. O sea, eso es como, eso es, no me agarres la columna B, eso lo que está allá en la columna H, esos mismos son. sí. Eso es como uno, como uno se ubica en la ciudad, ¿no? Hay nombres de negocios que tú no te los sabes, tú no te sabes el nombre del negocio, sino dónde está ubicado el negocio. ¿No te ha pasado? Sí. O una referencia. Yo me acuerdo cuando el último sitio donde viví en Venezuela, había una panadería enfrente del edificio. Y el panadero, como el encargado de la panadería, le decían Cheo. La panadería se llamaba como, ni me acuerdo cómo se llamaba, las amapolas, las rosas, algo así. Se llamaba pero para nosotros le decíamos, no, ¿qué panadería? Ahí donde Cheo. Mira, yo me acuerdo que nosotros cuando te visitamos, la Ajá. parada del autobús era justamente ahí al frente y no, espéranos en la panadería. Ajá, Y era donde esa. Cheo, era la panadería. Esa misma. Y siempre pasa, incluso tú estás perdido en la ciudad y tú no sacas Google Maps. Siempre tú le preguntas primero a alguien en un kiosco. Fijo. Claro. La gente en los kioscos no solamente te dicen los datos de la lotería, ni te dicen cómo vas a resolver el crucigrama, ni el periódico a buen precio, ¿no? Mira, necesito llegar al edificio, vamos a ponerle el edificio Aristóteles 3. Mira, tú vas a agarrar, camina aquí a 2 cuadras, ahí vas a ver una panadería, la panadería Cheo. Doblas a mano izquierda. Ahí tú vas a ver siempre una Matemango. Ajá, bueno, por ahí sigue 200 metros, mano derecha es un portón negro. Y ahí hay un Malibú. En esa casa, al lado está el edificio. Exacto. Y el Malibú siempre está ahí, güey. Siempre está. Ese Malibú nunca se mueve. Ya la vaina se volvió parte de la calle. Claro, y no, la vaina es que sí, depende de la hora que tú llegues, ves al dueño lavando el Malibú. Exacto. Pero ya se vuelve un punto de referencia el Malibú. Imagínate, una cuestión que está hecha para rodar se vuelve un punto de referencia. O como cuando ibas por el Boulevard de Sabana Grande. A los que están en Chile, el Boulevard de Sabana Grande es algo así como la calle Ahumada, la calle Estado, este tipo de cosas así. Ya tú te ubicabas los negocios o por los olores, o por los buhoneros que se ponían, los vendedores ambulantes, o por los artistas que andaban ahí.
Si tú decías, no, ¿dónde está la panadería Las Delicias? Coño, mira, sigue derecho, sigue derecho. Cuando tú empiezas a ver que huele a chocolate, ahí es donde está la vaina. A ver, la vaina de los golfeados. Hay un Los puesto ahí de los golfeados, golfeados. sí. Que esa cuadra siempre huele sabroso, siempre huele a chocolate o algo así. Tú dices, Es cuando tú empezandito. empiezas a oler que huele a chocolate, ya tú miras para la derecha, ahí está el negocio de Que los hay golfeados. dos, hay unos empezando el bulevar y uno terminando ya cerca de Chacaíto. Que cuando tú entras Exacto, justamente empezando, está lo que era los golfeados y ahí está el callejón de la puñalada, que ya lo nombramos en un Ajá. episodio anterior también. Estamos haciendo aquí turismo también, turismo aquí virtual. Así que cuando vayan, entren al metaverso, pues callejón de la puñalada, vamos a ver qué es eso. Empiecen a hacer Callejón de la turismo Puñalada, virtual dentro de 10 búsquenlo por ahí. años. Le dicen a Mark, Exacto. a Entonces, Marky. en ese bulevar, tú siempre así, coño, ¿dónde está el centro comercial tanto? No, mira, eso está, sigue caminando por ahí. Cuando tú veas la chama se pone ahí con un mantelito rojo que vende forro de teléfono, ella justamente se pone ahí afuera de ese centro, que el primer negocio es un banco provincial. Entonces ya tú sabes cuál es el centro comercial. No, los chamos estos que bailan como robots, ellos siempre se ponen ahí. Más adelantico está el cuadro de ajedrez donde están los que bailan breakdance. Diagonal, ahí está la parada que tú estás buscando. Efectivo, eso no hay caída. Así, bueno, lo que tú estabas diciendo, así fue que aplicó. Ese fue el criterio de Andrónico de Rodas para etiquetar los libros de Aristóteles, sobre todo los de la metafísica. Igual, me imagino que también así hizo Mark Zuckerberg. ¿Cómo se llama? Metaverso. Ya, meta. ¿Por qué? O sea, más allá de un universo, ya, que tanto. Más allá del rollo. universo. Bueno, es que eso es el meta, más allá Meta, del más universo. allá. ¿Por qué se te ocurrió esa vaina? Coño, no sé. Bro. Es que dentro de 10 años, entonces más allá. Más allá. Claro, claro. Bueno. Claro, ¿no? Porque ya Facebook en sí es un universo, es un universo completo para él, con todos los productos que tiene. Bueno, más allá de Facebook que hay, el metaverso. No, Eso es para que sepan, nosotros aquí hablando, no estamos diciendo que es la verdadera hipótesis, de hecho es la más refutada de todas, pero es la más divertida para nosotros. claro. Ese fue por pura referencia, por puro punto de referencia, fue que Andrónico de Rodas etiquetó los libros de Aristóteles. Para que vean que los filósofos también son humanos. Claro. Entonces, ¿de qué habla Aristóteles en la metafísica? Él nos habla de varios temas, cada uno más complejo que el otro, ¿no? Él nos habla primero de la teoría de las 4 causas. Es decir, todas las cosas tienen 4 causas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una causa material, que es básicamente la materia de la cual estamos compuestos. Nosotros estamos compuestos de piel, sangre, huesos, venas, toda esa es nuestra causa material. No sé, las uñas. ¿Cuál es la causa material de las uñas? Bueno, la queratina, esa es la causa material. Es aquello que nos compone. La causa formal o la forma, que es nuestra esencia, que es aquello que nos hace únicos, no es simplemente la forma que tengamos. Yo, por ejemplo, ahorita tengo forma de balón, estoy un poquito más gordito, Daniel tiene un poco más forma de deportista. No simplemente es la forma física, sino también nuestra esencia. Yo soy un poquito más tranquilo, Daniel es más divertido, le gusta reírse más, le salen unas ideas, unos comentarios que nadie sabe de dónde los saca. Esa es la esencia de Daniel. Esa parte, la causa material, la causa formal. Todo eso que nos hace únicos es nuestra causa formal. Entonces, estas dos, la materia y la forma, forman algo que se llama hilemorfismo, que en griego es materia y forma, básicamente eso. Pues se dan cuenta, el griego es muy fácil de entender. Está también la causa eficiente, que es lo que te generó
La causa eficiente de nosotros podrían ser, por ejemplo, nuestros padres. Por eso existimos, eso es lo que nosotros existimos, porque nuestros padres se querían mucho, llamaron a la cigüeña y 9 meses después llegamos nosotros en una caja de MRW o de Amazon, pa, llegamos ahí nosotros, entonces esa es nuestra causa eficiente, nuestros padres. Y la otra es la causa final, que es a lo que nosotros tendemos, es decir, nuestro objetivo, nuestro fin, que según la ética sería la felicidad, por ejemplo, ese sería nuestro fin. Yo considero que, por lo menos en mi particular, ese es mi fin. El fin de una semilla podría ser convertirse en un árbol. Esa es la causa final de la semilla. No quiere decir que se vaya a convertir en árbol, pero esa es su causa final, no necesariamente porque ella quiera convertirse en algo, sino porque es el proceso natural. Entonces, eso es más o menos de lo que trata uno de los libros de la metafísica. O el otro libro es el estudio del ser en cuanto ser, que es aquí donde se complican las cosas. Él nos habla de que nosotros tenemos sustancia, que es algo que no varía, que es nuestra esencia. Eso es, somos humanos, por ejemplo. Esa es la sustancia, es algo que no va a cambiar. Nosotros podemos hacernos un poco más viejos, podemos ponernos un poco más gordos, podemos adelgazar, podemos dejarnos crecer el cabello, dejarnos crecer la barba, afeitarnos, que nos corten un brazo, cosas así, pero nosotros nunca vamos a dejar de ser humanos en esencia, siempre vamos a ser los mismos, de cierta manera, pero a su vez hay también accidentes. Los accidentes no es que algo inesperado que te pase, no es un accidente de tránsito, sino cosas que tú tienes, pero que podrías no tener, como cualidades que tienes que podrían ser de otra manera. Por ejemplo, nosotros tenemos la cualidad de hablar mucho, eso puede ser una cualidad o puede ser un defecto, pero podríamos ser un poco más introvertidos. La cantidad, no sé, la cantidad de cosas que tenemos, podríamos tener menos de eso. La acción a que nos dedicamos, Daniel es contador, yo trabajo en servicio al cliente, pero podríamos ser ingenieros. Todo ese tipo de cosas que somos, pero que podríamos no ser, que podría ser de otra manera. Eso es, en teoría, lo que es el estudio del ser en cuanto al ser, en cuanto a lo que es la sustancia y los accidentes. Y aparte, la sustancia, nos habla aquí también de la sustancia suprasensible. La sustancia suprasensible es la idea de Aristóteles de Dios, que es algo eterno, inmóvil, es acto puro, es perfecto y se piensa a sí mismo, es lo máximo que existe, es el primer motor. Y Daniel tiene algo por allí donde vamos a explicar un poco esto más a fondo, ¿no, Daniel? Claro, claro, porque todo esto que acabas de comentar va de la mano de lo que es la teoría del acto y la potencia. Que en ese momento, en aquella época, Aristóteles, lo que era Parménides, le llevaba a la contraria con eso. Porque él Claro, siempre comentaba. Parménides es un tipo que de muchos años antes de Aristóteles, Claro. Incluso antes de Sócrates, es de los presocráticos, que es el que hablaba de que lo que es y lo que no es, no es. Que el cambio no existe. Que lo comentamos un poco en el episodio anterior. Sí, típico sofista, por decirlo de una forma. Entonces, claro, él siempre decía que nada, que no había cambio, pues, que era algo, una simple ilusión. Y su argumento era que el ser surgía y el no ser de la nada. O sea que era imposible era imposible de que el ser surja de la nada o del no ser. O sea que para él el cambio era imposible, pero claro, si tomamos de ejemplo un vaso de agua fría que lo dejas al sol, tú sabes que la temperatura al rato va a cambiar. O sea, de que existe el cambio, existe.
pero sucede de manera natural, sucede solo, pues sin un agente externo. Pero, ¿qué pasa? Que Aristóteles sí está en contra de esta afirmación, de esto que él comenta, porque él ya cree que un tipo de ser o de cosa, de objeto, puede cambiar a otro tipo de objeto. Vamos a llamarlo objeto, porque eso de llamarlo ser, no ser, eso coño, no, ya uno ahí se enreda con ser y no ser. Ya basta, ya ando complicado con lo no binario, entonces no quiero que nos enredemos con el ser y no ser. Entonces, él dice que, por ejemplo, un acto de ser, o de un objeto en potencia, es un tipo de acto. Porque, o sea, lo que puede ser ahorita un objeto puede convertirse en potencia en otro. Vamos a colocar el ejemplo que tuviste hace ratico de la semilla y el árbol. O sea, un objeto, en este caso la semilla como un ser, es solamente una semilla. Pero si lo llevamos... Una semilla en acto, claro. En acto. Pero si lo llevamos a potencia, es un árbol. Ese árbol puede ser una mata de mango. Y ese mango tiene un ser que es el mango, que en potencia es una jalea. Y así vamos. Incluso si nos lo llevamos a lo que estábamos hablando hace ratico de la caricatura que nos interrumpían. Por ejemplo, tenemos a Goku, que está en fase normal, pero que en potencia es un Super Saiyajin, fase 1. Exactamente. En resumen, no hay nada como el anime como de referencia. Exactamente. Entonces, básicamente el acto es lo que tú eres ahora y la potencia es lo que tú puedes llegar a ser en su momento. Yo, por ejemplo, soy millonario en potencia. Exactamente. En acto, emprendedor. me falta mucho todavía. Claro, emprendedor. Tal cual. Ya Entonces, estamos aquí podcast, por ejemplo. Es un pequeño podcast que hacemos de hobby en acto, pero en potencia es un podcast tan grande como el de Joe Rogan. Por ejemplo, ya dentro de poco nos firma Spotify. Eso es correcto. Bueno. Aprovechen ahora que tenemos episodios gratuitos. Después van a decir, cónchale, mira muchachos, no pueden hacer un descuentico. Tranquilos muchachos, que no nos vamos a poner caretas. Igual no es la plata lo que nos mueve, por lo menos para el podcast. Para otras cosas ya es otra cosa. Claro. Entonces, en resumen, para Aristóteles, lo que es el acto, el objeto, la semilla o Goku, es lo fundamental para que la potencia, incluso la potencia es siempre para ese objeto su función principal, la función del acto y cómo apunta hacia él de manera natural. Exacto. Así exacto. que nosotros, por ejemplo, somos viejos en potencia, siempre, o sea, no podemos cambiar eso. Claro, exacto. Vamos, para allá vamos todos. Vayamos todos, solamente que en acto nos mantenemos siempre jóvenes. Por supuesto. Así no. que ya saben, incluso, esto del acto y potencia, cuidado, si hay alguien aquí que sea un coaching mira Frango, le hemos nombrado tanto ya, últimamente está escribiendo muchas cosas en Instagram. Ya algo se va a inventar con el acto y con potencia. Sí, tal cual. Bueno, voy agarrando. Ahí está, de una. Frango, agarra aquí, mira. Más allá de la física de Aristóteles. Claro, le pone ahí un fondito así de Barcelona bien chévere, pero no del equipo, de la naturaleza. Claro. Ay, Dios mío, lo que... Ven cómo la filosofía influye. Sí, ahora leemos una publicación en el Instagram. Sí. Si te sientes mal hoy porque no estás dando frutos, recuerda que solo eres una semilla en acto. Todavía puede ser te falta explotar tu potencia. Todavía puedes ser un árbol.
Saludos y bendiciones para Frango siempre, hermano. Te queremos mucho. Saludos, hermano, un abrazo. Tienes que venir a un episodio con nosotros para que te defiendan. Sí, vale. Entonces, bueno, creo que vamos a continuar con lo que es la política, que habíamos hablado de anteriormente, Baker lo tocó, y de que Aristóteles se basaba mucho en lo que era la comunidad, de que las personas viven y la ética nace de la comunidad y de su convivencia en sí sobre valores. No es por nada, pero la gente ya nos ha escuchado diciendo comunidad como 10 veces y está asustada, weón. Porque está diciendo mucho comunidad, cuidado con una vaina. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No, que nosotros somos una comunidad, pero somos una comunidad de gente buena. La comunidad Ya Estamos Aquí podcast. Las comunidades son buenas. Las comunidades son buenas. Claro. Los líderes de comunidad es otra cosa. Cuando empieza a haber una demagogia, como lo dice Aristóteles, ahí es cuando la comunidad se daña. Claro. Porque, ¿qué es lo que nos dice Aristóteles? Que somos animales políticos porque nos relacionamos, vivimos en comunidad y siempre en contacto con personas. Pero, ¿de qué va lo que es la política según él? Porque, o sea, la política para Aristóteles no era, o sea, como quien dice uno de sus estudios, o un estudio como tal basado en sí, en lo que es la política, el gobernar, sino que era como más un ideal de él. O sea, un examen de ideales, de leyes, de todo lo que tenía que ver y estaba amarrado a lo que era su ética como persona. Incluso las obras sobre política de Aristóteles era lo que principalmente se conversaba, se tocaba en lo que era el Liceo. Por allá, tanto así que el propio Aristóteles llegó a escribir la Constitución de Atenas como parte de la colección, que incluso fue una obra que estuvo perdida hasta el año 1890, que se recuperó. Pero imagínate, se han encontrado, según algunos historiadores, reconstruir algunas cositas de lo que era esa historia. Y de lo que él pensaba que era la política para él. Pero, ok, ¿cómo vemos la política de Aristóteles? Que incluso en el anterior episodio, en la parte 1 de Aristóteles, conversamos más o menos cuáles eran sus ideales, la diferencia con Sócrates, que Sócrates era más de la aristocracia, que Platón era la democracia. Digamos que... Al revés, sí. Era democracia por Sócrates y la aristocracia por parte de Platón. Por Platón. Entonces, ¿cómo nos explica más o menos Aristóteles o cómo va formando él lo que es su estructura política? Y es que, vamos por la parte, por lo menos cuando gobierna una sola persona, sabemos que está la monarquía, que hay un rey, que bueno, gobierna solo uno, pero siempre está la contrapartida, que es el tirano. El tirano. Que alguien quiere mandar y, todo esto es mío, ustedes no se metan acá. Luego pasamos al gobierno de un grupillo, que sería la aristocracia, que sería la política de los mejores, el gobierno de los mejores. De los mejores. Pero detrás de ellos están los oligarcas, que no son los mejor calificados, por decirlo de una manera. Luego tenemos lo que es la democracia, que es cuando gobiernan todos y está todo el pueblo involucrado. Pero en ese grupillo están también los demagogos, que son esas comunidades que están por ahí que, los que quieran patria vengan conmigo. Eso, por ejemplo. Entonces. Exactamente. Entonces, ya analizando todo esto, Aristóteles viene y llega a la conclusión de crear una especie de democracia asamblearia, donde no gobierna el pueblo, pero sí gobierna como unos demagogos que son elegidos por el pueblo. O sea,
Porque Es como un híbrido entre la democracia y la aristocracia. exactamente, Es decir, el pueblo van a gobernar los mejores, los más preparados, pero estos van a ser electos por el pueblo. exactamente. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que veía Aristóteles y que en lo que era su forma de política y de gobierno como tal, en comunidad, era de que no podían haber muchas personas pobres ni muchas personas ricas. Él creía que había una necesidad, a juro, de que se creara o hubiera y se creó lo que era la clase media. Claro, Pero esa era la incluso, clase que debía predominar. exacto, e incluso es prácticamente es lo que nos ha dado a entender en lo que es su concepto de la ética. Y por eso se crean estas especies de asambleas elegidas por personas, eligen a los mejores gobernantes, este, siempre debe respetarse lo que son las leyes, buscando siempre el cumplimiento del bien común. Ahora, y el tema es que es un gobierno asambleario, o sea, gobierna una asamblea, pero la práctica creo que si podemos buscarlo por un ejemplo, creo que la Unión Europea se maneja más o menos algo así parecido. Sí, lo que Pero pasa es que eh, aquí ya entramos, o sea, en la idea política de Aristóteles básicamente sentó las bases de la política actual. actual, ¿Qué exactamente. es lo que pasa? Al igual que, o sea, esto se puede ver muy bien, que de hecho me gustaría, ustedes déjennos ahí en los comentarios si les gustaría un episodio de esto, de la Revolución Francesa, porque en la Revolución Francesa es que se ve muy bien llevado a la práctica lo que son las ideas aristotélicas. Durante en la Revolución Francesa se da por toda esta cantidad de autores de esa época llamada la Ilustración, o sea, estas ideas ilustradas, lo que fueron Sartre, Rousseau, Montesquieu, todos estos, incluso el mismo Kant, todos estos, David Hume, Actor. muchísimos Estos autores actores. de filósofos de la época de Descartes. Mira, me están viniendo los nombres Miren los nombres. graneados. René Descartes. Todos estos autores de la Ilustración que la mayoría de ellos eran filósofos aristotélicos, eran seguidores de la doctrina de Aristóteles, que entonces comenzaron a hablar de que el ser humano, la sociedad debía ser culta, debía ser ilustrada, debía ser, digamos, debía tener conocimiento porque el conocimiento humano era el que podía combatir la ignorancia y la tiranía que en ese momento era representada por el primer estado, que era lo que era la iglesia y la clase noble junto con el rey. Se empezó a hablar de la propiedad privada y de muchísimas otras cosas. Se conformó la dichosa asamblea que se llamó Asamblea Nacional, se llamó Asamblea Constituyente, se llamó no me acuerdo cuál era el otro nombre, pero todos esos nombres, toda esa cantidad de nombres que están sonando ahorita en toda Latinoamérica, Constituyente, el Nacional, todo eso, el Congreso, todo eso viene de la Revolución Francesa, todo viene de la Revolución Francesa. Sería interesante hacer un episodio sobre esto para entender un poco que los políticos de tu país no han inventado nada nuevo. Ya eso venía de tiempo atrás. Sentaron las bases. Un griego llamado Aristóteles sentó sus bases en lo que fue su liceo. Y luego lo vimos en la práctica fuerte en la Revolución Francesa. ¿Y qué pasó? No funcionó. ¿Cómo acabó la Revolución Francesa? Spoiler alert, con un golpe de estado de Napoleón Bonaparte. Por ejemplo,
con matanza y demás. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque todas estas son ideas, son grandes ideas, incluso la idea de la democracia. Para mí, después de que tú lees Aristóteles, después de que lees todo este tipo de cosas, que te informas un poco, la democracia, al igual que el socialismo, por ejemplo, son utopías. Son utopías, son ideas que son muy bonitas en papel, pero que en la práctica no siempre funcionan. El socialismo nunca funciona en realidad. ¿Por qué? Porque son ideas que se fundamentaron sin tener en cuenta la naturaleza humana. Así de simple, todo se ve muy bonito en papel, pero ¿cómo haces para que el común denominador de las personas lo adopte? Es mucho más difícil, sobre todo si tú mismo no estás practicando lo que predicas, como en el caso de muchos gobiernos comunistas a lo largo de la historia. Igual que la democracia también es algo bastante utópico, digamos, es muy utópico porque es bastante difícil, por ejemplo, en un país muy grande, o incluso en una ciudad muy grande, que todo el mundo tenga participación, porque la democracia vendría siendo el gobierno de todo, quiere decir que todos y cada uno debemos gobernar, es muy difícil. Por eso por eso lo ideal a los ojos de Aristóteles es esta democracia, digamos, participativa, esta politeia que él promueve, que es que gobierne un grupo selecto elegido por el pueblo, y que el pueblo es el que le va a dar el visto bueno a las decisiones que tome este grupo selecto, que es el que está mejor preparado para gobernar, para buscar el bien común. Siempre tiene que apuntar al bien común, y va a tomar las decisiones con base en eso, recibiendo la aprobación del pueblo. Exactamente. Incluso por eso en algunos países siempre lo que es la asamblea como tal es la que está en el pináculo, y después viene lo que es la presidencia. Porque si la asamblea, que es quien maneja lo que es la planificación del periodo presidencial, debe velar porque los objetivos de la persona que eligieron se estén cumpliendo. Si esta persona aquí, el presidente, no cumple los objetivos planteados en planificación a la asamblea, ya sabe que en un cierto tiempo, si pides un referéndum, o sea, no va a tener vida, vas a buscar otro gobernante, tú como ciudadano, en este caso, elector. Exacto. En una sociedad ideal se maneja de esa manera. Claro, Es eso, por eso, es bastante difícil nombrar, por lo menos en los tiempos actuales en los que vivimos de tanta convulsión política en todo el mundo, es bastante difícil nombrar un país que tenga democracia. Para mí, siempre ha existido demagogia. Siempre ha existido la demagogia. La demagogia, en pocas palabras, ¿qué es? El gobierno de un selecto grupo. O sea, un gobierno demagógico es aquel que este tipo de políticos que van ofreciendo promesas casi incumplibles según las necesidades que ven el pueblo o lo que quiere el pueblo, comienzan a prometer y a prometer y a prometer y a prometer para ganar el poder, y después cuando llegan al poder no pasa nada. Eso es una demagogia, cuando en realidad el pueblo no tiene el poder, sino que son los demagogos los que gobiernan. Estas personas que se encargan de comprar el voto del pueblo con promesas. Claro, promesa y propaganda, ¿vale? Lo que es la propaganda. Eso es correcto. Así que bueno, es que incluso uno se da cuenta que la democracia no sirve cuando te invitan a jugar el amigo secreto. Bueno, pudieron ver que bueno, te tengo el arbolito de fondo. Y claro, porque cuando te invitan a jugar el amigo secreto,
hay veces que ni siquiera te avisan. Mira, ya estás jugando. Yo, ay, ¿en qué momento? Pero si yo no... Ajá. Por ejemplo, si fuese un país o algo, hay dos gobernantes, pero ninguno te convence. Ajá, pero ya estás anotado, tienes que ir a votar. ¿Pero por qué? Si ninguno me gusta. Ahí el detalle. Ah, pero tienes que jugar el amigo secreto. Pero no quiero. No, pero ya estás anotado. Vamos a ver quién me tocó. Y bueno. Bueno, terminas tú gastándote unas lucas y regresas para casa con una camisa de flores ahí que no te gusta. Sí. Bueno, igual, y como pasa con ese tipo de gobierno. Tú pagas con tus impuestos y cuando vienes a ver, se te picha el caucho del vehículo en una calle que no han acomodado todavía. C'est vrai. C'est absolument vrai. Bueno, Aquí yo hablando francés, por francés, cierto, para claro. promocionar mi cuenta de Instagram, francés con BK, donde te cuento todo sobre la lengua francesa. Tengo poquitas publicaciones, pero ya tengo varios contenidos pensados, así que vayan a francés con BK para que aprendan un poquito de francés. Vaya, Momento de publicidad autopagada. van a salir como Pepe Le Pew. Yo estoy ahorita viendo cada reel que sale. Ah, buena. Sí, ahí he visto tus likes. Señores, sean como Daniel, denme likes, denme amor, Compartan. compartan. Y sigan el podcast también. Ya estamos aquí. Sí. Entonces, ¿qué concluimos sobre Aristóteles? ¿Cuáles son tus impresiones, Daniel, sobre el gran Aristóteles? Bueno, primero que Aristóteles, a diferencia de sus antecesores y de los ya catalogados como entre los pilares fundamentales de la filosofía moderna, como fue Sócrates, Platón y su alumno Aristóteles, quien es protagonista de este episodio, es que primero era menos hippie, principalmente. Y segundo, era científico y también dio cabida a que el conocimiento en sí no se quedara solamente en palabras o solamente para un grupo selecto, sino que gracias a su formación del liceo y a que la academia se quedó, él después de salir de la academia formó su propio liceo y formó grandes, vamos a decir, los filósofos e intelectuales de la época que, a pesar de lo que pasó en el liceo y se perdieron muchísimas obras y muchos papiros, lo que se recuperó así haya quedado un poquito más allá. Hasta el sol de hoy te permite preparar un buen trabajo, ver el mundo de una óptica distinto y no solamente hablamos en lo que es la parte política, con lo que es su idea de la ética y moral, que va amarrada también un poquito con lo que es un mezcladito de las ideas de Sócrates y Platón, pero también en lo que era es la ciencia, o sea, de lo que era la física, la matemática, porque algo que Aristóteles, a diferencia de su profesor que era Platón y de Sócrates, es que él velaba mucho por la naturaleza y la ciencia como tal. Y que todavía es objeto de estudio. Por supuesto, sí, yo creo que Aristóteles es el amo, el maestro. Aristóteles, bueno, una gran persona, una mente privilegiada. Creo que esa sería mi visión de Aristóteles, una mente privilegiada, una persona que ha dejado un legado en el mundo indudable. Así como lo estuvimos hablando, no solamente en la política, sino en muchas cosas, pero por lo menos lo que he estado leyendo más, en la política se nota mucho, en la ética y en la política, más que nada, se nota mucho la influencia de Aristóteles. Por eso sería bueno, si ustedes les gustaría que hiciéramos un episodio sobre la Revolución Francesa, hablando un poco de la filosofía detrás de la Revolución Francesa o de la historia como tal de la Revolución Francesa, que es súper interesante, está llena de muerte y de sangre y de gente loca por todos lados, súper divertida, muy interesante la historia de la Revolución Francesa y también una prueba más o menos de digamos una prueba piloto de la política de Aristóteles,
que no salió tan bien, pero que ojalá No. que en algún momento pueda ser implementada de mejor manera. Déjenlo en los comentarios. Ustedes nos dicen, sí muchachos, hagan el episodio, y si no lo dejan, igualito lo vamos a hacer, porque hablar de historia, hablar de estos temas es un medio hacia el fin más supremo, que es la felicidad, porque a nosotros nos hace felices hablar de este tipo de cosas, y entonces tenemos que ser virtuosos hablando para poder llegar a la felicidad. Está viendo que todo lleva a Aristóteles. Todo lleva a Aristóteles, lo que es la felicidad, el conversar, el usar el intelecto también para convencer a tus suegros de que no eres solamente un hablador de pistoladas, ¿no? Tú puedes hablar de política de Aristóteles, de ciencia, Pues, de los libros que date más allá, que es la metafísica. exactamente. Eso es correcto, para eso sirve, están viendo. Lo vamos a traer ese episodio muy pronto sobre la Revolución Francesa. De todas formas, déjenos ahí en los comentarios o por sus likes, nosotros vamos a saber si lo quieren. Como les dije, va a llegar, pero si ustedes nos dan mucho apoyo a este tema, les va a llegar más rápido. Y Por también- otra parte, Y ajá. también, por otra parte, recuerden lo que le habíamos comentado. Cuenten cuántas veces nombramos y apareció Aristóteles en la pantallita en el episodio anterior y podrán elegir 2 episodios. 2 episodios, eso es correcto. Le vamos a dejar acá en la descripción el link hacia la publicación de Instagram, que es básicamente la miniatura de este video, para que nos puedan dejar allá en el Instagram también, si lo desean, cuántas veces nombramos a Aristóteles. Nos lo pueden dejar por acá en YouTube o por el Instagram, por donde ustedes prefieran. Así tienen más posibilidades de que nosotros veamos su mensaje primero. Eso por esa parte. Por la otra parte, si les gustó el episodio, por favor comenten también, compartan con sus amigos, con sus enemigos, con todo aquel que ustedes quieran. Pónganlo en su muro de Facebook, pónganlo en donde ustedes quieran, impriman la miniatura y péguenla por ahí un poco de postes, no importa. De cualquier manera nos pueden ayudar a difundir este contenido, que para nosotros es bastante interesante y se lleva bastantes horas de planificación, también bastante tiempo de estudio y de edición, que lo hacemos con mucho cariño. Pero bueno, nos gustaría si te gustó, que nos ayudes a llegar a más personas. Y si no te gustó, tú nos dejas ahí un comentario malísimo, dices, esto apesta, pero como tienes que ser virtuoso y encontrar el punto medio, nos dejas un like. Un like, un comentario malo. Y así eres virtuoso, como Aristóteles. O si no, nos deja el dislike, pero nos comenta. También, eso también nos ayuda. Es válido. Así que es válido, es válido. Hay que ser hay que encontrar el punto medio. Punto medio, la justicia. Eso es correcto. Así que recuerda también seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @ya estamos aquí podcast, en nuestras cuentas personales, @BC Estrada y @Daniel M. Pineda. Arroba Baker Estrada. Baker Estrada. Y también, si no te gusta el video, pero prefieres escucharnos, Spotify, Evox, Anchor, síguenos en todas esas plataformas para que nos escuches mientras estás en el mercado, manejando bicicleta, trotando o lo que tú quieras. Sí, señores. Despídete, Daniel, así como tú siempre te despides. Y como en cada episodio te recordamos que ya estamos aquí. Hasta luego.